Esto está fuera de cámaras. Yo creo que hoy vamos a tener una, una doble grabación ahí en YouTube. Se los voy a pasar. ¿Sale? Itzel, ¿cómo estás? Me saludas a mi buen amigo Mario, que ojalá esté contigo, escuchándonos. Aquí está durmiendo. Ah, bueno, que entonces no Hola. lo despertemos. No lo despertemos. Te mandas un abrazo de mi parte. Vamos a comenzar. Yo sé que es duro, que ha sido maratónico el curso en este cierre, pero en fin, entiendo la situación. El tema que hoy vamos a ver va a ser Historia de México, la parte de la independencia, que he de confesar que es un tema que a mí me gusta muchísimo desde que era niño. No sé por qué tengo una atención muy especial en Historia de México a este. No sé, particularmente la figura de Mariano Matamoros, María José María Morelos y Pavón, Francisco Javier Mina, me tienen cautivado. Está, quién sabe. Y mi tesis no la hice sobre ellos, fíjense que fue lo más chistoso. Pues lo que es eso y la guerra del 47 son los temas que más me agradan. Es que bueno, si de pronto pongo cara de enamorado, pues ya saben por qué es. ¿Sale? Vamos a ver, aquí es cuando ya comenzamos a definir más pues quiénes somos. Y pues a manera de introducción vamos a señalar que la independencia de la Nueva España pues va a ser antes que otra cosa un movimiento político y social que va a tener por objetivo en primera instancia buscar la autonomía del virreinato frente a la metrópoli. Aquí vamos a enlazarnos con un evento que vimos en Historia Universal, que fue la invasión napoleónica en 1808. Recuerden que eso va a dejar una crisis profunda en el Imperio Español, no se va a saber a quién serle leal y pues había la inquietud de que no se quería estar bajo un dominio francés, era uno de los mayores miedos. Entonces, eso al final impulsó un sentimiento de autonomía que ya se venía gestando desde hace mucho, particularmente desde fines del 18. Acuérdense que el siglo XVIII va a ser un siglo muy importante para la colonia, sobre todo por este surgimiento de un sentimiento de identidad que vamos a conocer como nacionalismo criollo. Entonces, a partir de lo que sucede en España, se va a ir materializando estos deseos de, bueno, en lo que tú te ocupas de Francia y lo sacas de tu país, yo me mantengo al margen para no ser francés. Posteriormente, conforme la guerra va a ir evolucionando, los objetivos van a cambiar también. Y, por ejemplo, con Morelos se va a llegar a una situación de una independencia total. Algo que no tenía muy bien claro jefes como Miguel Hidalgo. Eso va a ser un punto de quiebre. ¿Ok? Y algo que también nos ayuda a explicar por qué se dio la independencia, como fue justamente la falta de claridad política de algunos jefes insurgentes. Varios como Ignacio López Rayón, por ejemplo, pensaban que la independencia se podía realizar y todavía tener ciertos lazos con España. Lo cual, bueno, Morelos y otros no estaban muy de acuerdo. Entonces, observamos que la, digamos, unión entre los jefes insurgentes no fue sencilla, a menudo fue bastante tenue y en la etapa, por ejemplo, de resistencia, se quiebra y vemos luchas entre diferentes grupos insurgentes. ¿Sale? Lo cual eso nos ayuda a entender por qué la guerra fue tan larga y también tan destructiva. O sea, no solamente se estaba luchando por la emancipación, sino conforme avanzó la guerra, llegó un momento en el que se confrontaron algunos de estos grupos, lo cual, pues bueno, dificultó muchas cosas. Ahora, los objetivos por la independencia van a estar influidos por las ideas de la ilustración y bueno, tenemos antecedentes externos como la guerra de independencia de las 13 colonias, eso dejó un referente, la Revolución Francesa, y aunque casi nadie habla de otro referente, pero que es muy importante, también cabe citar a la independencia de Haití que va a ocurrir en 1804. Entonces son esos tres hechos los que paradigmáticamente van a influir en que los criollos de aquí, apoyados por las clases más bajas de la sociedad, pues piensen en una separación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, profe. Ok. Ahora ya para ir aterrizando en el tema, vamos a ver las causas más emblemáticas que hicieron estallar el movimiento.
Lo más importante pues va a ser la decadencia del Imperio Español, que eso es algo que ya habíamos visto en otras sesiones. España venía para abajo, tenía muchos problemas de gobernabilidad, los reyes que estuvieron a cargo durante el siglo XVIII y principios del XIX no tenían las mejores decisiones, estaban enfocados en otras cosas y eso pues va a generar un periodo de inestabilidad, que en América pues se va a ver muy muy presente. Luego vamos a tener los efectos políticos, económicos y sociales de las reformas borbónicas. Déjenme por aquí. Ah, sí, sí, definitivamente esto viene en el examen. Recuerden que las reformas borbónicas van a ser una serie de medidas que van a tener por objetivo modernizar el imperio español, hacer más eficiente su administración y que la corona española tenga un mayor poder. Y esto va a repercutir en el hecho de que la reorganización del virreinato va a ir en pos de centralizar el poder en manos de los peninsulares, lo cual eso va a dejar en un descontento a los criollos, quienes aspiraban a tener una mayor participación en la vida pública. Recordemos que por el tipo de sociedad, los criollos no podían acceder a los principales puestos de gobierno. ¿Sale? Incluso hay un cambio. A las provincias ya no se les llamaba así, se les llamaba intendencias, que son los antecedentes, por ejemplo, de la organización de los actuales estados. En cuanto al económico, las reformas borbónicas significaron un aumento en los impuestos, lo cual eso va a ser resentido sobre todo por las clases más marginadas. Y como les decía, en términos sociales, eso va a afianzar más la desigualdad. O sea, los pobres fueron más pobres y los ricos se volvieron más ricos. ¿Sale? Las oportunidades de vida para la gente de abajo. Recuerden que al referirme a la gente de abajo, pues eran mestizos, esclavos negros, comunidades indígenas y castas, pues fue mucho, mucho más complicada. Entonces eso generó también un rencor y una molestia muy, muy fuerte. Así es que no es de gratis que este movimiento se presente como un movimiento popular, ya que si bien los criollos van a aspirar a tener la directriz política, quienes los van a respaldar y van a ser figuras comprometidas por la independencia de México, van a ser la gente común. Ellos son los que se están enfrentando principalmente a los ejércitos realistas. Y hay un objetivo muy claro, mejorar sus condiciones de vida. Y esa es una dicotomía que siempre vamos a ver en revoluciones que se van a desarrollar en México. Esto también va a ocurrir en la Revolución Mexicana. Va a haber esta coyuntura entre aquellos que van a pelear y a participar en estos procesos por mejorar sus condiciones de vida y lograr la igualdad social, y otros que están aspirando primero a una reforma política, pero que en un término secundario ven la mejoría social de las personas. Eso también nos ayuda a entender por qué a lo largo de la historia del país pues hubieron levantamientos populares, rebeliones, en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo. ¿Dudas hasta aquí? No. Yo ninguno, profe. Perfecto. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente presentación. Otra de las causas que luego no se citan, pero que vale la pena pues, recordar, va a ser la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas son una orden religiosa muy importante porque se van a dedicar a la educación. Recuerden que los jesuitas son un colectivo de la Iglesia Católica que no van a responder ante el rey, sino van a responder directamente al Papa. Entonces, ese carácter autónomo, los reyes borbones los veían como un posible peligro a su autoridad. Entonces, una de las, digamos, finalidades de la reforma borbónica es eliminar cualquier corporación que pudiera representar una amenaza a la autoridad del rey. Pero además, los jesuitas van a ser importantes porque van a introducir las ideas de la ilustración a México, bueno, a la Nueva España, ¿sale? Así es que ellos de alguna manera fueron los formadores de Hidalgo. Hidalgo tiene una formación jesuita y eso lo va a llevar a tener la mentalidad que le permite acercarse a las ideas de la ilustración, ¿sale? Y además los jesuitas eran un conjunto de religiosos pues, que eran en general bastante queridos por la sociedad.
Así es que su expulsión generó también una molestia. No, Mario, los primeros en evangelizar la Nueva España fueron los franciscanos. Volviendo a este punto, ya entramos aquí en la parte ideológica, que es clave, y en este sentido, pues tenemos lo que es el desarrollo del nacionalismo criollo. Recordemos que es un conjunto de ideas que van a dar una identidad, sobre todo a esta casta, que pues no era ni española, ni era india, ni era mestiza, entonces estaba buscando como, bueno, ¿qué somos? El nacionalismo criollo les va a ayudar muchísimo a conjuntarse, pero también a legitimar sus aspiraciones de participar más en el gobierno. Y esto pues viene complementado por la ilustración. Si ustedes leen los documentos que escribe Miguel Hidalgo, que escribe Morelos, van a tener una influencia de Rousseau y de Voltaire. ¿Sale? Y como les comentaba hace unos minutos, procesos como la Guerra de Independencia, la Revolución Francesa y la independencia de Haití van a ser unos referentes. Es decir, van a mostrar de que sí se puede cambiar un orden establecido. Eso va a motivar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Vientos. Profe, ¿Sí? Adelante. ¿y los jesuitas dónde los llevaron? ¿De regreso a como a España o a un lugar en específico? A los jesuitas los mandaron fuera del Imperio Español, o sea que los llevaron a Holanda, a Bélgica, a Francia, sobre todo a Italia. Muchos jesuitas se regresaron a Italia y algunos acabaron en las Filipinas, pero por rebeldes. Sí, los jesuitas no regresan al país hasta la consumación de su independencia, aunque no recuerdo si fue Santa Ana o Juárez, no sé muy bien, quien los vuelve a expulsar. Y ni esta orden religiosa no regresa sino hasta el siglo XX. Sí, así fue. Ahora, ¿qué antecedentes nos van a ir llevando de que la situación se está volviendo más crítica? ¿Qué nada? Algo muy importante que también casi no se considera son los viajes de Alexander von Humboldt. ¿Alguien conoce a este señor, Alexander von Humboldt? No. No, pues bueno, él va a ser un viajero de origen alemán que va a recorrer buena parte de las colonias españolas en América y va a tener un gusto muy especial por la Nueva España. Él va a ser naturalista, geógrafo. Yo creo que si hubiera habido redes sociales en esa época, también habría sido influencer o youtuber. Habría abierto un canal de YouTube para sus viajes. Y él en sus diarios hace una referencia de que la Nueva España tenía todo, 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 todo para ser un país rico, esplendoroso. Y eso va a generar los textos de von Humboldt que van a ser leídos aquí en la Nueva España, pues van a generar un sentimiento de orgullo, van a empezar a incentivar en los criollos, sobre todo en los criollos, este pensamiento de, bueno, si nosotros tenemos tantas cosas, ¿por qué estamos sujetos a un país que no nos toma en cuenta y que pues solo nos explota? Si somos 3 veces más que España, tenemos el potencial para poseer una industria más grande. Vaya, aquí Humboldt fue muy importante, muy, muy importante. Va a reforzar este sentimiento de identidad. Ahora, algo también grave que tiene que ver con lo económico es la devaluación del comercio de la plata. Recuerden que este mineral va a ser la base de la economía novohispana y el hecho de que la plata se devaluara, pues implica que hubiera una reducción en los recursos con los que contaba la colonia y por lo tanto, ¡pum!, comenzar a haber escasez, comenzar a aumentar la pobreza. Eso va a ocurrir entre 1804 y 1808. ¿Sale? Y bueno, no solamente va a afectar a Nueva España, también otros virreinatos como el Perú van a pasarla bastante mal por este lamentable hecho económico.
y pues eso no hizo más que aumentar el malestar. Además de que también las reformas borbónicas van a afianzar el monopolio de los comercios europeos y van a permitir el inundamiento del mercado no hispano de productos europeos, haciendo que varias manufacturas del país y de productos que se hacían en el país comenzaran a quebrar. Pero, como les decía, el elemento paradigmático va a ser la invasión napoleónica de España en 1808. Eso va a generar una crisis de soberanía. Y eso va a dar pie a una serie de conspiraciones para poder cambiar la situación. ¿Hasta aquí algún comentario, dudas, preguntas, inquietudes? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Perfecto. Pues bueno, esas conspiraciones van a ser una serie de acciones que van a preparar el escenario para el estallido de la independencia. La primera de ellas se va a suscitar en 1808 aquí en la Ciudad de México. Va a estar liderada por criollos como el licenciado Primo de Verdad y el fraile peruano Martín de Talamantes. La justificación de empezar con esta conspiración es que se preveía que hubiera una posible invasión francesa a la Nueva España. Entonces era algo así como tenemos que rescatar la gobernabilidad y defendernos. Y esta conspiración llega a la conclusión de que para no ser parte de Francia, dado que España estaba ocupada, los novohispanos tenían que separarse momentáneamente, tenían que organizarse en un reino y la corona se le ofrecía al virrey en turno, que era José Iturriaga, que la va a aceptar, pero este movimiento va a ser conocido por la élite novohispana, principalmente por los peninsulares, y no les va a gustar. Por eso la van a reprimir. Aunque esta conspiración esté llevando sus fundamentos en nombre del rey. Pero bueno, todos acabaron entambados. Luego aquí, pues Dios nos hace y ellos se juntan. Y un año después ocurre otra conspiración en Valladolid. Y todo iba bien hasta que a alguien por ahí se le coló el chisme, las autoridades se enteraron y varios de los conspiradores van a acabar condenados a prisión en las Filipinas. Pero una no es ninguna, como diríamos en la actualidad, y se viene la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro, que aquí ya entra gente como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Juan Aldama, Mariano Abasolo, etcétera, 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 pues planteaba que el movimiento debía de comenzarse en diciembre de 1810, aprovechando la feria de San Marcos, allá en Aguascalientes, estaban preparando pues la fabricación de armas, en específico lanzas y cañones, pero pues reitero, no falta el que denuncie la conspiración, que al final tenga miedo y diga, no, 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 yo ya no quiero participar. Y pues en septiembre las autoridades se enteraron y ya sabemos lo que ocurrió. ¿Recuerdan qué ocurrió? El grito de independencia. Exactamente. El famoso grito de Dolores. ¿Sale? Que bueno, en este proceso en general las mujeres van a tener un papel muy relevante. Eso es lo que quiero recapitular, que las mujeres van a tener un papel muy, muy, muy trascendental en esto. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, el proceso de independencia de México se va a dividir en 4 etapas. Inicio, que va del 1810 a 1811. Organización, que va del 11 al 15. Resistencia, que va del 15 a 20. Y consumación. Esto es bien importante y ahí sí apréndanse en cuánto dura cada etapa porque llega a ser también pregunta de examen. Sobre todo estas que se les indigestan mucho, que son
las relaciones de columnas, ahí puede estar. Ahorita las vamos a ver todas. Vamos con la de inicio. El inicio, pues, como ya ustedes sabrán, va a iniciar con el grito de Dolores. Y desde ahí se va a conjuntar una gran masa de trabajadores urbanos y campesinos, muchos de ellos pertenecientes a las castas más bajas, sobre todo indígenas, que van a involucrarse en el movimiento, reitero, no tanto por cuestiones políticas, es gente que no tiene conocimiento de cómo funciona el gobierno y muchos de ellos pues, ni siquiera sabían qué onda con la ilustración, pero sí tienen una demanda social muy importante, se involucran por mejorar sus condiciones de vida. Entonces vemos que Hidalgo, que gracias a su oficio pudo convocar este ejército, sí es muy importante también el carisma y el cargo que ocupaba Hidalgo para que la gente lo secundara. Además que Hidalgo fue muy inteligente porque va a poner a la Virgen de Guadalupe como un emblema en el cual se van a identificar no solamente los criollos, sino las castas más importantes y más bajas de la sociedad. Voy a regresarle al anterior. ¿Listo, Itzel? Tengo una pregunta. Sí, Gerardo, adelante. Fíjate que el otro día estaba platicando con mi hermano acerca de la independencia y él dice, y quiero que me digas qué tan cierto es, que bueno, él dice que hay muchas cosas que a veces la gente no sabe de la independencia y de personajes como Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, una de esas cosas es que según él dice que el movimiento de independencia también tenía como un malestar, bueno, Hidalgo más bien tenía como un malestar por la invasión de Francia a España, ¿no? Como creo que Napoleón mete a su hermano como rey en España, y entonces como que él sí se siente identificado con la corona española, según lo que mi hermano me dijo, ¿no? Esta es una información que yo no había escuchado nunca, pero bueno, lo escucho, ¿no? Y él, por ejemplo, argumenta que en el grito de la independencia, aparte o sea, uno de sus, me estaba mostrando lo que él gritó, ya sabes, ¿no? Viva la independencia, pero también dice que dijo viva la corona española, ¿no? Y como que sí tenía una identificación con la corona española y había un malestar por haber sido invadido por Francia. ¿Eso qué tan cierto es? Sí, es cierto. Una de las cosas que se observa en esta etapa de inicio, lo voy a poner aquí, es que es muy paradójica. ¿Por qué razón? Porque políticamente, por lo menos esto se ve entre los líderes de la independencia, Hidalgo, Allende, Aldama, Rayón, están pensando en dos términos. La primera de ellas, sí, efectivamente, es mantenerse leales a Fernando VII, no de a gratis Miguel Hidalgo grita, muere el mal gobierno, viva Fernando VII, o algo así, no recuerdo a ciencia cierta sus frases, pero sí se siguen reconociendo como parte de la corona. Y ellos veían la independencia como una manera de salvaguardar esta herencia española, de no caer en la órbita francesa. Muy a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, pues mucho de su bagaje cultural fue ilustrado, fue francés. De hecho, cuando él era cura, le gustaba montar tertulias literarias de autores franceses y a su parroquia le llamaban la Francia chiquita. Así de paradójico es. Pero lo que no les gustaba fue esta acción que hizo Napoleón de quitar al gobernante español y poner a su hermano. Eso fue lo que le fastidió. Y parte de las razones de la lucha era de alguna manera salvaguardar el patrimonio del rey. Así ellos lo asumían. Pero lo que no estaban de acuerdo eran con el gobierno virreinal, que el gobierno virreinal laceraba los intereses criollos,
mantenía en la pobreza a las castas y a los pueblos indios, bueno, indios en esa época, indígenas les llamaríamos hoy, y por eso para Hidalgo ellos, el gobierno, digamos, virreinal, era el mal gobierno, ¿sale? Y también asumía que el virrey y la audiencia y la élite novohispana estaba preparando entregar el país a los franceses. También por eso se levantan armas. Lo cual nos habla que Miguel Hidalgo, en términos políticos, tiene una poca claridad. No tiene una idea muy concreta del sentido que va a dar la independencia. Y eso pues va a causar un poco de trabajo. Lo que sí tiene muy en claro es la cuestión social. Hidalgo no deja de ser un cura de pueblo. Dolores, Guanajuato no es ni siquiera una ciudad importante. Entonces Hidalgo va a tener una fuerte sensibilidad por la desigualdad que enfrentaban, reitero, mestizos, indígenas y castas. En eso sí, el señor estaba eminentemente claro. Y esa disonancia entre lo político y lo social no solamente va a hacer que en este periodo el movimiento independiente no tenga objetivos claros, sino que Hidalgo se enfrente con otros líderes de la independencia como Allende. O sea, a pesar de que colaboran, llegan a tener desacuerdos bastante gruesos hasta llegar al rompimiento, porque Allende tenía otra noción política y socialmente era ligeramente más conservador. Él le teme a las masas, él ni siquiera está de acuerdo en que se aceptara a miles y miles y miles de campesinos sin formación militar. No solamente es de la idea, porque al final es militar, de que la guerra tiene que ser peleada por profesionales. No, sino teme al poder popular, cosa que Hidalgo pues no solamente acepta, sino alienta. Entonces sí es lo que destaca mucho este movimiento, la poca claridad política y la idea de reivindicar una serie de cuestiones sociales. Y en efecto, incluso le decía a la gente que él estaba protegiendo al rey de España, porque siempre en sus andares Hidalgo tenía una carroza en la que viajaba una persona que nadie conocía y que los rumores incluso hacían ver de que era Fernando VII, lo cual no es cierto, en realidad era una mujer que creo que hasta donde sea era hija de un español, que Hidalgo mantenía, pues no sé si como rehén o como invitada, pero que al final se volvió como un símbolo también. Sí, ¿no? O sea, la independencia es muy rica en cuanto a complejidades, no es tan básica como nos las llegan a explicar. Sí, o sea, es que a mí eso me genera disonancia también, ¿no? Porque de repente a mí me enseñaron una cosa, yo creo que a todos nos enseñaron una cosa y de repente me entero que Hidalgo pues sí tenía afinidad con el gobierno español, con el rey de España, como que si fuera leal al rey de España y como que se contrapone al ideal social, ¿no? Que muchas veces nos enseñaron que iba en contra del absolutismo, ¿no? Que iba en contra de ese sistema político en la Nueva Sí España, estaba ¿no? en contra de ello, pero eso no impedía que mantuviera una lealtad a la corona. Ahora hay que discernir ahí. Él es leal a la corona, mas no al gobierno virreinal, el cual dentro de sus eh, premisas los considera unos traidores. O sea, Es lo como que, es leal, pero es que no, ahí está medio incongruente, Fabián. Es leal, pero los considera traidores, no o sea, entiendo. es que mira, el problema no es con el rey. Para ir, perdón, para Hidalgo la lucha no es contra el rey, es contra el gobierno virreinal que mantiene una situación de desigualdad y que según sus supuestos está preparando las cosas para que los franceses ocupen a la Nueva España. O sea, contra el gobierno que estaba aquí en la Nueva España, es con quien estaba en contra. Exactamente, ¿Quién exactamente. estaba en ese momento de rey? No tenía más de 15 días de haber ocupado el puesto, era Francisco Javier Venegas. Era un cuate que apenas había llegado. O sea, llega a principios de septiembre como nuevo virrey. Y para el día 15, pum, ya tiene este problema. Pero reitero, Hidalgo está en contra de la élite novohispana, particularmente contra la audiencia, el virrey, el arzobispo,
pues que entre otras cosas también imitan bastante a los criollos y está en contra de la estructura virreinal. O sea, este sistema que plantea la desigualdad entre los hombres. Pero en su O sea, lo que cabecita de ellos querían algodón, era como ajá, tomar, perdón, sí, lo que ellos adelante. querían era como tomar parte ser parte del gobierno, ¿no? Pero perteneciendo a la Nueva Exactamente, España. exacto. O sea, ellos querían, A eh, España, perdón. sí, está siendo correcto. Ellos querían tener una incidencia más amplia en la estructura gubernamental del virreinato, pero sin romper este lazo de unión que tienen con el rey. Y sí, yo coincido contigo plenamente, Gerardo. Aquí hay una paradoja importante, pero tenemos que ver bien a qué le tiraba Hidalgo y aprender a visualizar esos matices. Él estaba en contra O del sea, le gobierno de tiraban. aquí. Sí, sí, sí. Ya entendí. Entonces, como dice aquí la compañera, le tiraba a tener un puesto en el virreinato Pues más para a que lo mejor acabar con las desigualdades. pudiera ser a título personal. Aquí faltaría leer un poco más los textos que escribía Hidalgo y meternos más en su pensamiento. Por eso es importante, en ese sentido, leer bibliografías, ¿no? Para adoctrinar. Pero más que eso, es que los criollos tuvieron una mayor participación política. Por supuesto que esto iba acompañado de una igualdad social hacia las castas más bajas, porque al final no perdamos de vista quién es Hidalgo, es un cura de pueblo. Sí, el cuate tiene una formación intelectual de primera línea. Medio mundo la admiraba porque el canijo era un sesudo, era bastante brillante, pero al final era un cura de pueblo, entonces era muy sensible a las circunstancias de desigualdad y marginación que tenían los pueblos indígenas. Y él veía que la estructura política del virreinato tampoco ayudaba. Entonces esas fueron las razones de su lucha. Y reitero, esta cuestión de lo popular que tuvo presente y que jamás renunció a ello, fue lo que le hizo entrar en choque con Allende, por ejemplo, que era una persona un poco más elitista. O sea, estaba de acuerdo en que los criollos tuvieran una mayor presencia en el gobierno, también por eso se metió a la lucha, pero le tenía mucho miedo a las masas. Él estaba en contra de que se le diera poder a las masas, porque según él eso podía llevar a un caos. También ahí estamos entendiendo por qué, a pesar de que el movimiento de la independencia es un huracán y tiene al principio un tremendo éxito, resulta al final derrotado, porque hay fuertes diferencias entre los líderes. ¿Sale? Esto más lo vamos a ir viendo poquito en poquito, pero sí, sí, definitivamente el proceso de independencia es mucho más complejo del que usualmente nos llegan a enseñar. ¿Sale? Y no es que nos estén mintiendo, lo que pasa es que solamente se enfocan en una cosa. Ahora, recuerden que Hidalgo y Allende no son santos, son seres humanos, y eso es en general con todos los próceres que aparecen en los libros de historia. Entonces no hay que elevarlos ni a la veneración, ni tampoco llevarlos a, es que este güey nada más se la pasaba cogiendo con sus feligreses y siendo un jugador y era un ambicioso. No, aguanten. Son seres humanos de carne y hueso. Entonces tenemos que entender en su contexto sus acciones, no generarles ese juicio de valor. Como lo llegan a hacer ciertos libros y novelas que llegan a tomar este tipo de eventos como argumento principal. ¿Va? ¿Alguna otra duda o cuestión? Gracias. No, ¿De está nada? nada más. Está bien, gracias. Y leer. Creo que eso es un buen antídoto. Por ahí hay un autor que a mí me resulta muy enriquecedor para este tema. Se llama Luis Villoro. Me parece que hasta tiene una biografía de Hidalgo, no me acuerdo bastante bien. Pero Luis Villoro, por ejemplo, abona bastante en comprender la independencia de México. Y de hecho, hasta creo que a partir de su libro hay un documental que está narrado por los Bichiri y por otros actores. Está muy padre ese documental sobre la independencia. Tengan cuidado también en las fuentes y en las referencias que tienen para analizar el tema, porque desafortunadamente varios sí están cargados con juicios de valor y no dan una explicación pertinente. ¿Sale? Y lo que hacen es reproducir pues estos vicios y estos prejuicios hacia ciertos personajes y ciertos acontecimientos. Ay, déjenme, creo que se llama así, La Independencia de México de Luis Villoro. Déjenme ahorita lo checo de volada en el tutubo.
Pero dura como hora y media. De hecho, es el poco material que hay sobre historia de México que vale la pena. Sí, sí, así es. Es la independencia de México según Luis Villoro. Está padre, está padre. Hay otro que se llama México en tres tiempos, que lo hicieron en el 2011, sí, en el 2010, durante el gobierno de Calderón. Pero el problema con ese es que está muy tendencioso. El formato está chido, pero está muy, muy tendencioso. Pues bueno, es el PAN, es un gobierno eh, conservador, entonces ahí se aprovecha para vilipendiar, por ejemplo, a Hidalgo y a otros próceres que eran más populares. No está bueno. Profe, Hey, buenos días a todos. buenos días. De hecho, yo en la secundaria leí un libro que se llama El cura Hidalgo y sus amigos. No sé, también trata sobre la independencia, por si Ujú. gustan. ¿Quién es el autor, perdón? Paco Ignacio Taibo, Mm, segundo. ya, el gordito. Aguas con Paco Ignacio Taibo, porque luego le echa mucha crema a sus tacos. No es mal, el señor es un excelente novelista, pero como historiador sí le falta un poquito de rigurosidad. Es bueno como divulgador, así es que yo les recomiendo que si se acercan a Taibo, sí léanselo, pero traten de buscar un texto un poco más serio, porque es muy atrabancado. A veces pondera muchas cosas que van de acuerdo con su ideario político, que es izquierdoso, güey, por algo está en Morena. Pero sí hay que tener cierto cuidado. No me gusta cómo escribe Taibo, la verdad. Me gusta mucho cómo escribe, pero sí tengo esa crítica hacia él, que le falta rigurosidad. Pero es buena manera de divulgación, solamente que sí les recomiendo que se rifen otro texto u otro documental para que puedan entenderlo mejor. Y en cuanto al libro sobre la independencia de México, yo les puedo recomendar el de Eric Van Young. Es un historiador norteamericano que se especializa en México, muy bueno. Se llama, perdón, se llama La Otra Rebelión, en donde ahí lo que él resalta es el papel de las comunidades indígenas en la independencia de México. Está bastante interesante, aunque bueno, es un tabique de casi 1000 páginas, pero porque el señor hace un estudio bien, bien minucioso. Por ahí anda uno que se llama John Lynch. John Lynch tiene un libro que se llama Las Independencias Iberoamericanas y tiene un apartado muy, muy interesante sobre México. Déjenme buscarles más material, pero a manera de introducción también el libro de la historia mínima de México y el de la historia general que editó el Colmex me parecen muy buenos para entender las situaciones. Sí, está bastante padre. Y digamos ya como referencia didáctica, pero me parece que respeta bien las contradicciones que implicó el proceso de independencia. Léanse Los Pasos del Señor López de Jorge Ibargüengoitia. Es una novela, es literatura, pero les va a servir mucho. Me parece que Jorge hace una buena radiografía de la personalidad de Hidalgo. Aunque bueno, al ser literatura, pues también tiene bastantes permisos. O sea, échanse de moderar las cosas, no con la rigurosidad que se debe, pero sí, a manera de introducción también es bueno. ¿Sale? Sí, hay material. Pero hay material para este tema. Como les decía, pues el movimiento independiente va a arreciar bastante fuerte y una de las primeras ciudades que va a tomar va a ser Guanajuato. Así es la de la toma de Lóndiga y Granadinas. La razón de atacar a esta ciudad pues es muy importante, además de que está muy cerca de lo que es Dolores Hidalgo. Guanajuato recordemos que es un importante centro económico y si yo estoy combatiendo contra un gobierno, pues necesito dinero.
Aquí será este famoso saqueo de la Lóndiga que va a dejar a más de uno traumado y va a generar bastantes detractores del movimiento de Hidalgo, porque aquí la gente común, la muchedumbre, pues ya no se aguantó su rencor de tantos años de abuso. Entonces sí organizó una masacre, sí organizó un saqueo, y eso a la gente de buenas costumbres, como un tal Lucas Alamán, que va a ser un historiador conservador, pues lo dejó bastante traumado. Y esa es otra característica que tiene este periodo, que no va a haber mucho orden. Las victorias militares de los insurgentes van a ser por superioridad numérica, no tanto por organización y estrategia. Allende era buen militar, pero estaba limitado en muchas cosas por Hidalgo. Que Hidalgo no respetaba estas cuestiones. Habían llegado a ese acuerdo. Tú jalas a la gente y eres como la cara y haces la gestión política porque eres letrado, pero en cuanto a acciones de guerra, pues lo dejas a mí y a mis oficiales. Recordemos que no solamente Allende había participado en la conspiración, sino hubieron otros militares que favorecían la independencia. Juan Aldama, Mariano Basolo, militares de carrera, porque hubieron otros que se hicieron sobre la marcha. Pero en fin, esto también va a generar un problema. Después de ir sobre Michoacán y Toluca, los insurgentes van a amenazar la Ciudad de México. Todo esto en menos de un año. Y para octubre, pues imagínense, estamos hablando de un mes, 15 días después de que estalló la independencia, se da la batalla en Monte de las Cruces, que ganan los insurgentes, que deja abierta la Ciudad de México, pero que también hay algunos bemoles. Uno de ellos es que los insurgentes tienen muchas bajas, no tienen el armamento para ocupar de manera sólida la Ciudad de México. Y ese es un problema porque Félix María Calleja, que es el general realista más destacado de estos años, ya baja de San Luis Potosí para combatir a los insurgentes en el centro del país. Entonces, Allende, pese a los riesgos, dice, sí, vamos por la ciudad, tómala, eso va a generar que pues que la gente se inspire y se levante, ¿no? Y de alguna manera eso va a ir desgastando a Calleja que viene desde el norte. Pero Hidalgo teme un nuevo saqueo, teme quedarse encerrado en la Ciudad de México y al final termina ordenando la retirada. Ahí es el rompimiento entre Hidalgo y Allende. Y eso va a generar una baja moral. Muchos van a desertar. Reitero, no es un ejército que esté entrenado, es algo que Hidalgo no tomó en cuenta. Entonces sí, como líder de la independencia, va a tener algunos errores cruciales. Y eso va a ocasionar la derrota. La primera de ellas va a ser Aculco, el 7 de noviembre de 1810. Eso va a llevar a que la columna de los insurgentes se divida en dos. Una parte de las tropas va a viajar con Hidalgo a Valladolid y posteriormente a Guadalajara, y la otra a Guanajuato, en donde va a ser nuevamente derrotada por Félix María Calleja. Al final ambas columnas van a coincidir en Guadalajara. Ahí se van a dar cosas muy importantes. Una de ellas es la publicación de un periódico, El Despertador Americano, que va a tener por interés ampliar ideológicamente a la independencia y pues promover sus ideas. Y otros escritos que van a ver ahí, pues van a ser el decreto de la abolición de la esclavitud y el sistema de castas. Esto es bien importante porque también ahí se ve el carácter popular y de igualdad social que tiene Hidalgo. Otro tanto va a suceder con la supresión de las alcabalas. Las alcabalas son impuestos internos que hacían que el comercio fuera más pesado. ¿Sale? Sin embargo, pues no quiere decir que sean letras muertas, pero no se logran llevar a cabo a la práctica porque los realistas los alcanzan y a las afueras de Guadalajara, en lo que es Puente de Calderón, los insurgentes van a ser nuevamente derrotados. A partir de ahí, los insurgentes pues parecen más una peregrinación y deciden viajar hacia el norte. Después del descalabro en Puente de Calderón, le quitan el poder a Hidalgo y prácticamente lo hacen su prisionero. Y son los militares, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, quienes van a tomar ahora la dirección del movimiento. Sin embargo, llegando a una región de Coahuila que se conoce como Acatita de Baján, van a ser emboscados por los realistas. De hecho, van a ser traicionados por un ex insurgente, Ignacio Elizondo. Se captura a los líderes y posteriormente se les va a ir ejecutando.
A algunos se les va a ejecutar en Monclova, a otros se les va a terminar haciendo un juicio y fusilando en la ciudad de Chihuahua. De esta manera se cierra lo que es la primera etapa, que fue la de inicio. Ahí, pues, como vemos, lo que se planteaba pues era inestabilizar. Ese más bien fue el legado de esta etapa del movimiento, inestabilizar el virreinato para que otros contribuyan con la lucha. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte, ninguna. Gracias. Ok. No, todo ¿Algo bien. más? ¿Todo bien? Bueno, Perfecto. Pues profe, bueno, ¿sí? Adelante, Daniela. lo del puente del Calderón, ¿dónde se encuentra? ¿Aquí en Guadalajara, en Jalisco? Ajá, ¿O a las dónde dijo? afueras de Guadalajara. Ah, qué bueno. No te preocupes. Bien, ahora, pese a lo que pensaban los realistas, la verdad es que no, el movimiento de independencia no acabó con la muerte de estos primeros líderes. Va a ser retomado principalmente por dos jefes. Primero de ellos, Ignacio López Rayón, que fue secretario de Hidalgo y que no partió hacia el norte, él se quedó en lo que es Zacatecas. Y José María Morelos y Pavón, otro cura, que por cierto fue alumno de Miguel Hidalgo, y que le había encargado insurreccionar el sur, o sea, levantar en armas la parte sur del país y tomar el puerto de Acapulco. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón van a tratarse, pero digamos que no van a coincidir en muchas cosas. Quien va a tener una acción inmediata posterior a la muerte de Hidalgo va a ser Ignacio López Rayón. Él ve la necesidad de generar un órgano de gobierno para coordinar las acciones insurgentes. Y ese primer intento de organización va a ser la Junta Suprema Americana de Zitácuaro. La intención es aglutinar a todos los líderes insurgentes, porque ya para esas fechas tenemos levantamientos populares en gran parte del virreinato. Y los cabecillas de esas disidencias pues son líderes campesinos, trabajadores urbanos, clase medieros, por ejemplo abogados, médicos, pero no había un órgano que articulara esas acciones. Es decir, después de la muerte de Hidalgo no había un líder. Entonces la intención de Ignacio López Rayón es generar una junta que conjuntara a todos esos jefes y de alguna manera enfocara mejor los esfuerzos independentistas. No va a dar resultado porque va a llegar Calleja y va a destruir la ciudad de Zitácuaro, va a hacer huir a la Junta que al poco tiempo se va a disolver. De forma paralela, Morelos va a comenzar a hacer su labor. Morelos es muy distinto a Hidalgo. Morelos es una persona que tiende más a organizar y a disciplinar. Él, por ejemplo, va a preferir un ejército pequeño pero eficiente a grandes muchedumbres de soldados. Otra cosa que va a destacar en Morelos en cuanto a su acción es que se va a reunir de líderes que compartan sus ideales, que trabajen bajo un objetivo común. Es ahí en donde vemos, por ejemplo, el Dream Team de la Independencia: Mariano Matamoros, Hermenegildo y Pablo Galeana, Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán, Vicente Guerrero, la familia Bravo. Entonces, todos ellos que más o menos comparten los mismos objetivos, van a coordinarse en una serie de ataques que va a hacer que el éxito insurgente se multiplicara. No rompen la disciplina. En la medida de lo posible, entrenan a sus tropas. Y eso les va a generar el dominio de una amplia región del virreinato. Comienzan dominando la parte central del estado de Guerrero. Posteriormente se van a ir sobre lo que es Cuautla, en Morelos, Puebla, e incluso están amenazando otra vez la Ciudad de México. Ah, por supuesto, Matamoros, que reitero es de mis personajes preferidos. Todos ellos además reconociendo el liderazgo de Morelos, quien va a resultar ser un excelente coordinador.
¿Sale? Es una persona, reitero, muy brillante. Me parece que de la independencia, Morelos y sus subalternos son de lo más destacado. Estas victorias militares, que bueno, el sitio de Cuautla, que va a ser como el principal hito, va a generarle una popularidad y un poder. Entonces, lo que hace Morelos en este esquema de acción es obtener victorias militares que le den fama, que le den popularidad, que él va a ocupar para, ahora sí, empezar a fundar órganos de gobierno. Reitero, es más aterrizado que Hidalgo. De hecho, era tal la fama de Morelos, bueno, no sé si sea cierto, que Napoleón, cuando se entera de lo que es este cura de pueblo, dice, wow, no manches, yo con 2 Morelos conquistaría el mundo. Si es cierto, pues se habla de la capacidad que tuvo este señor, quien no era militar de carrera, pero que resultó tener un talento para las armas impresionante. Bueno, esto se va a traducir en la integración del Congreso de Chilpancingo en diciembre de 1813, que va a darse después de la toma de Acapulco. Esa es otra cosa que Morelos va a tener. Si Hidalgo le encargó una tarea, no va a descansar hasta obtenerla. Pero aquí tenemos algo clásico que va a ocurrir en la historia mexicana y aún en nuestros días. Y es el hecho de que en el Congreso de Chilpancingo van a haber grupos que no van a estar de acuerdo con Morelos por diferentes razones y van a boicotearlo. ¿Sale? Otra cosa que también va a comenzar a afectar la autoridad de Morelos es que Morelos le va a ceder todo el poder al Congreso. Y a partir de ese momento, el Congreso, que no toma decisiones oportunas, se va a volver un lastre para el quehacer militar del cura. Y ahí tenemos ya 2 factores que van a provocar paulatinamente su caída. El tercero es que Morelos elige mal sus próximos puntos de ataque y en consecuencia va a ser derrotado. La suma de estos factores va a representar la derrota de Morelos. A Morelos primero lo van a derrotar en Lomas de Santa María, cerca de Valladolid, lo que hoy es Morelia, y posteriormente en Puruarán. Particularmente Puruarán resulta ser una derrota dolorosa porque ahí va a ser capturado la mano derecha de Morelos, Mariano Matamoros, el cual, pues bueno, va a ser fusilado el 3 de febrero de 1814 en Valladolid. Y eso también es importante, Morelos empieza a perder gente clave. Poco tiempo después de la muerte de Matamoros, también fallece en combate Hermenegildo Galeana, que era su mano izquierda, eran sus 2 colaboradores más cercanos. Eso, más el hecho de que paulatinamente el Congreso de Chilpancingo redujera la acción del cura, va a hacer que al final no pueda hacer mucho y que él se convirtiera en un simple escolta del Congreso de la Unión, que pese a todo todavía mantiene su lealtad, porque en Tehuacán, el 22 de noviembre de 1815, va a preferir caer prisionero defendiendo al Congreso que huir y que los realistas capturen a este órgano de gobierno. Así de congruente y de disciplinado era este señor. Por supuesto que, como vimos, tuvo bastantes errores. Y bueno, eso ocasionó que fuera trasladado a la Ciudad de México. Va a estar encarcelado en una quinta que está ahora sobre Avenida San Fernando, para los que viven en la Ciudad de México y específicamente en el sur. Esta avenida está entre lo que es Calzada de Tlalpan e Insurgentes. Ahí en esa quinta va a estar encarcelado Morelos y posteriormente va a ser trasladado a Catepunk, en donde lo van a fusilar el 22 de diciembre de 1815. Que por ahí seguramente Mijael y Mario conocerán el lugar en donde fue fusilado Morelos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí, Itzel? La primera duda sobre lo que acaba de mencionar de Ecatepec. Yo aquí en Ecatepec yo conozco una casa de Morelos. ¿Es la misma de la que está hablando? Sí, ahí lo fusilaron. Bueno, y la segunda duda es, ¿cuándo fue el primer intento de organización? El primer intento de organización, que fue en la Junta Suprema de Zitácuaro, fue en 1812. Ok, muchísimas gracias. ¿De nada? Te pediría por favor que subieras más de volumen tu micrófono porque casi no se te escucha idea. ¿O fue Itzel? Ya no la senté. Ya ni lo vi. Sí, fui yo. Ok, Itzel, entonces ahí sí puedes subirle un poquito más a... Es que no sé porque estoy en la
computadora de mi hermano, entonces como que no le entiendo bien. Ah, ok. Bueno, pues si se despertó, avísale que si te puede echar la mano. Y si no, pues bueno, déjalo. Que duerma otro ratito más. Bueno, a partir de ahí, el movimiento de independencia se va a atomizar. Va a ser la etapa más dura de la independencia hasta que conocemos como resistencia. Aquí los insurgentes van a pelear en retirada mediante una guerra de guerrillas. Y eso pues fácilmente va a ser contenido por las autoridades virreinales. Pero a pesar de todo, van a haber jefes que van a destacar en este periodo, como Guadalupe Victoria en Veracruz, Vicente Guerrero en lo que hoy es Guerrero, Francisco Osorno, porque también es de Veracruz, y bueno, más adelante va a llegar Francisco Javier Mina. Otros personajes que también van a tener un importante papel, pues va a ser Nicolás Bravo en Veracruz y Manuel Mier Terrán en Puebla. Aquí van a haber dos hechos relevantes que van a marcar esta etapa. La primera de ellas es el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey, y él va a cambiar de estrategia. En vez de combatir a los insurgentes a sangre y fuego, fusilando a todos los prisioneros, va a optar por darles el indulto a aquellos que de manera voluntaria dejen las armas. Y quienes intenten o quienes pretendan ingresar al ejército virreinal, les va a reconocer el grado militar. Eso va a ser muy importante, va a ser un recurso más efectivo que los fusilamientos, porque ya llevamos más de 5 años una lucha que aparenta ser más una guerra civil, y varios jefes están cansados, otros tantos están desilusionados, y algunos no tienen los recursos para mantenerse en la lucha. Entonces, una gran cantidad de líderes insurgentes se van a indultar, y unos cuantos incluso se van a pasar al bando realista. ¿Sale? Pero no todos van a ser así. Los jefes que ya les mencioné, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Pedro Moreno, entre otros, van a mantenerse en pie de guerra y van a ser todavía más radicales. El segundo punto que también vale la pena recuperar es el hecho de que aquí no hay una coordinación entre los insurgentes, y peor aún, aparece este grave fantasma que vemos a lo largo de nuestra historia, y es el hecho de que se terminan peleando unos a otros. Hay conflictos entre estos jefes insurgentes que orilla a combates entre los propios insurgentes. Resulta paradójico. El otro hecho fundamental va a ser la llegada de Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina va a ser un militar de origen español que va a participar primero en la Guerra de Independencia de España en contra de Francia. Él era un estudiante de bachillerato cuando los franceses atacaron la ciudad en donde vivía, que era Zaragoza, y eso le va a generar experiencia militar. Va a ser un guerrillero famoso durante ese conflicto. Le van a llamar el Corso de Navarra. ¿Sale? Y por otra parte, pues va a participar en la Guerra de Independencia de México. Él es de ideología liberal. Por lo tanto, cuando finaliza la Guerra de Independencia de España y Fernando VII regresa, Fernando VII viene en un modo absolutista, manda la goma a la Constitución de Cádiz, que es una constitución que había sido redactada en 1812. Entonces, eso va a involucrar que Francisco Javier Mina se exiliara en Londres, y ahí va a conocer a Fray Teresa de Mier, que le va a convencer de que pues, se venga a la Nueva España a combatir a Fernando VII. Ya a partir de aquí reitero, y como antecedente tenemos a Morelos, se habla de una independencia total. Ya no se está pensando en Fernando VII. ¿Sale? Y efectivamente, Francisco Javier se va a lanzar a la Nueva España, va a reclutar un batallón compuesto de soldados y aventureros de distintos orígenes. Estuvimos a punto de que Javier Mina convenciera a Simón Bolívar de que se viniera la independencia de la Nueva España. Imagínense, ni en los Avengers hubiera habido algo así. Pero no, al final no acepta a Bolívar. Bolívar se regresa a Sudamérica para continuar con la independencia de su país.
Y fíjense también que tardaba mucho la comunicación. Francisco Javier Mina viene a México, pero para ponerse a las órdenes de José María Morelos y Pavón. Él no sabía que José María Morelos ya tenía 2 años de haber sido fusilado. Y llega la Guerra de la Independencia en su peor momento. Así de plano. Sin embargo, pues bueno, al principio va a tener una serie de éxitos militares, va a revitalizar el movimiento, sin embargo, le va a ir mal. Y a los 6 meses de su llegada va a ser derrotado, capturado y fusilado. Así es que Francisco Javier pues, se va a volver héroe de 2 naciones que en estos momentos están en conflicto. ¿Dudas hasta aquí? Es una historia muy bonita la de Francisco Javier Mina. De mi parte, ninguna duda. ¿Ok? ¿Alguien más? No, Creo que hay un libro que vale mucho la pena. Déjenme. Checo bien el texto. Se llama Francisco Javier Mina, héroe de 2 patrias. Creo que así se llama. Está bien padre. ¿Sale? Y bueno, con la muerte de Mina, prácticamente el movimiento de independencia está feneciendo, solamente quedan muy poquitos líderes en pie de guerra. El más destacado va a ser Vicente Guerrero, que va a estar... Y lo que va de alguna manera a cambiar un revire en el curso de los acontecimientos, otra vez va a ser lo que sucede en España. En España va a ocurrir esta revolución liberal, liderada por... Ay, se me fue el nombre, pero es Rafael del Riego, ya me acuerdo, Rafael del Riego, que va a obligar a Fernando VII a aceptar la Constitución, y la Constitución de Cádiz va a tener varios artículos que van a atentar en contra de los intereses de la élite criolla e hispana de la Nueva España. Y entonces estos compas se van a reunir en el Templo de la Profesa pues para ver qué fregados van a hacer. Y llegaron a la conclusión que para mantener los privilegios y el control que ejercían en ultramar y evitar que la legislación española llegue a la Nueva España, pues se debe de independizar. Para esto, bueno, esta reunión se le va a conocer como el templo, la conspiración del Templo de la Profesa. La Profesa va a ser un templo que está en la Ciudad de México, específicamente a unos pasos del centro histórico sobre la calle de Madero. Y bueno, a raíz de ese contexto, la Junta va a nombrar a Agustín de Iturbide, que era uno de los militares más efectivos en combatir a los insurgentes, en vencer a Guerrero y negociar la independencia con Juan O'Donoju. Ya se sabía que Juan O'Donoju iba a venir a la Ciudad de México. Entonces, Agustín de Iturbide va a primero a viajar hacia el sur, va a intentar vencer militarmente a Guerrero, cosa que no es posible. Posteriormente ve que la campaña es larga, le decide mandar una carta pues, para ver si se une. Guerrero también es realista, no se percata de que no tiene los recursos necesarios para volver a luchar por la independencia, y entonces deciden pactar, unirse ambos, forman el ejército trigarante. Después de la promulgación del Plan de Iguala, el Plan de Iguala va, o también llamado Plan de las 3 Garantías, va a intentar unificar a insurgentes y realistas. Las 3 garantías eran unión, pero no es como lo que nos contaban en la escuela de unión entre todos los mexicanos, eso es muy romántico, no. La unión entre España y México, independencia, es decir, que a pesar de que se reconoce un lazo con España, México es independiente, y tercera, religión. Esto también me lleva a comentar a que aquí estamos visualizando ya algunos sectores políticos que van a intentar en algún momento implementar su proyecto de nación. Y Iturbide, junto con varios elementos del ejército realista, van a tener una ideología conservadora. Y de hecho, quienes consumen la independencia van a ser los conservadores. Es decir, plantean la separación aparentemente, o la independencia de México y España, pero con la idea de conservar el orden y los privilegios de clase que existían durante el virreinato. Por otra parte, Guerrero y otros exinsurgentes
van a representar a los liberales, es decir, aquellos que retoman estas ideas de representatividad, separación idea y Estado, igualdad política. Ya desde ahí se está empezando a ver que en los primeros años de vida independiente, México va a entrar en una estabilidad política porque estos dos grupos no van a embonar, van a intentar cada uno imponer su proyecto de nación. Aquí en este momento son los futuros conservadores los que están dirigiendo todas las operaciones. Ellos son a la cabeza de Iturbide los que van a firmar el Tratado de Córdoba en 1821, en el cual aparentemente hay un reconocimiento de la independencia de México, pero con la condición de que México se organice como un imperio, es decir, que tome la monarquía constitucional como tipo de gobierno y que ese trono se le va a ofrecer a Fernando VII o a cualquiera de sus familiares. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo. Sí, Es adelante, que, a ver, claro. nada más para que me quede claro, es que me quedé en la conspiración del Templo de Profesa. Fue un movimiento encabezado por el ejército realista, ¿no? Ajá, y por la élite Al verse conservadora. afectado, ajá, al verse afectado por la Constitución de Cádiz, ¿cuál era la finalidad de este movimiento? Le puse aquí que acabar con el movimiento de independencia o algo así, ¿no? Sí, acabar con los insurgentes, pero también independizar a la Nueva España para preservar sus privilegios. Esa era la lógica. Ah, ok. Si se independiza la Nueva España, la Constitución de Cádiz no entra en vigor aquí y por lo tanto la élite puede mantener sus privilegios. O sea, cambio para Pues seguir igual. por eso es que el cambio de estrategia es mejor pactar con ellos, o sea, con Guerrero. Y en el plan de Iguala es donde se consuma la independencia, se reconoce la independencia de México, pero No, ese fue con los con tratados de ciertas Córdoba. condiciones, ¿no? Eso fue con los tratados de Córdoba. No, con el plan de Iguala lo que se hace es unir a los insurgentes con los realistas. Y eso es lo que va a formar el ejército de las tres garantías o ejército trigarante. O sea, primero es el plan de Iguala y después son los tratados de Córdoba. Con los tratados de Córdoba es en donde se reconoce la independencia de México bajo estas condiciones. Ok. El plan de Iguala es unir al ejército insurgente y el otro cuál es el Y el ejército realista. insurgente y el realista y es el ejército trigarante, ¿verdad? Exactamente. Formando el ejército. Ah, ok. Y ya con los tratados de Córdoba se reconoce la independencia. Exactamente. Digo, aparentemente porque Fernando VII dijo, no, es como este novio posesivo, no, no acepta que cortemos, no eres libre, tú eres mía. Y todavía los españoles van a mantener el dominio sobre San Juan de Ulúa, que es una fortaleza que está en Veracruz. No los corren sino hasta 1825. Pero se reconoce que es en el 21 la independencia del país, porque posterior a los tratados de Córdoba hubo un reconocimiento oficial de la independencia por parte de los Estados Unidos, Inglaterra y algunos países latinoamericanos como Colombia, Argentina. Y ceden, o sea, los españoles ceden porque les convenía para conservar sus privilegios. Pero los españoles que Los estaban españoles de donde... aquí, los Ah, españoles ok, que de estaban de acá. aquí. España no está de acuerdo, pero como está en este relajo de las revoluciones del 20, no tiene manera de mandar una expedición de reconquista. Ok. España estaba tan tronada que no tuvo forma de mandar tropas para reconquistar el virreinato. O sea que ese no reconocimiento terminó siendo una letra muerta, porque no hubieron acciones. Ok. Creo que ya, gracias. De nada. ¿Alguien más? No, todo bien. Pues como vemos, la guerra de independencia pues dejó un proceso abierto y, como dirían en la actualidad, no cerró ciclos. Hay cosas pendientes, hay condiciones muy duras en las que el país tiene que enfrentar cuando alcanza su independencia, y ese es el tema que vamos a ver a continuación. ¿Sale?
Dejen, preparo la siguiente presentación. Denme unos segunditos. Ya. ¿Listo? Confirma, por favor. Si se visualiza la... Ya está. ¿Ya está? Ya se ve, profe. Perfecto, gracias. Bueno, como les comentaba, la situación del México que comienza a ser independiente, pues no es nada sencilla. Va a tener que enfrentar los siguientes desafíos. Antes que otra cosa, pues va a ser un país devastado por la guerra. Estamos hablando de 11 años de conflicto que va a dejar campos destruidos, minas abandonadas, un comercio parado, una industria devastada, en fin. El país está hecho. Ahora que entren a la universidad, van a ir a una fiesta universitaria y cuando vean esa casa, cuando haya acabado esa fiesta, o sea, van a percatar que así estuvo el país. Está feo, feo, feo. A eso súmenle una debacle económica. No hay manera de que se generara capital, entonces hay una urgencia enorme de dinero. Y a pesar de que algunos países como Inglaterra, Estados Unidos y Colombia van a reconocer a México como un país, como una nación independiente, muchos otros todavía no lo hacen, lo cual eso conlleva que México tenga el riesgo de ser invadido por otra potencia extranjera. Y a eso agréguenle que van a haber tensiones internas causadas por el choque de diferentes proyectos de nación. Era algo que ya les había antecedido cuando vimos lo que es la etapa de consumación de independencia. También aquí cabe señalar que aparecen los primeros dos grupos políticos del México independiente, que a falta de partidos reconocidos, se van a organizar en torno a logias. Y aquí hay dos, la logia escocesa y el rito de York. La logia escocesa va a aglutinar a todos aquellos que van a tener ideas conservadoras. Es decir, es aquel grupo que va a proponer que se mantengan las instituciones que habían durante el virreinato, que no reconocían ni una igualdad política ni una igualdad social, y que además propugnaban porque la iglesia y el ejército mantuvieran sus privilegios. Además de que para ellos era más factible la monarquía o una república centralista. Por otra parte, tenemos el rito de York, que va a aglutinar a los liberales. Ellos van a seguir la tradición política que inspiró las acciones de Hidalgo y Morelos, es decir, hablan de un gobierno representativo, de conceder una serie de derechos políticos a todos los habitantes del país y a defender la propiedad privada y armar la industria. Entonces, son dos sectores que en este momento se van a enfrentar. Como les decía, los tratados de Córdoba van a ser un documento muy importante porque va a dar pie a cómo México se va a organizar. Les recuerdo que uno de los artículos hablaba de que México se va a organizar como una monarquía constitucional. Y dada la extensión del territorio, no va a ser reino, va a ser imperio. Así es que ahí se contemplaba la fundación del primer imperio mexicano y se proponía también el hecho de que el trono se le fuera a proponer
a Fernando VII o a alguno de sus familiares. En lo que la Junta, o mejor dicho, la Comisión Diplomática de España, a ver si sería que Fernando VII mandara a algún primo, sobrino suyo o hijo no mayor a que nos gobernara. México va a estar gobernado por una junta de notables que se va a hacer cargo de la regencia. Es decir, que en lo que llegue el emperador, la regencia va a ser ocupada por esta junta de notables que va a estar precedida por Agustín de Iturbide. Como Fernando VII no acepta esa cuestión, Agustín de Iturbide va a aprovechar la situación para tomar la corona. Y es así como Agustín de Iturbide pasa a ser el primer emperador de México. Para esto ya estamos en el año de 1822, o sea que la regencia va a durar unos 4 meses y ese sería el primer tipo de gobierno que va a tener el país. ¿Qué va a suceder durante la etapa de Agustín de Iturbide como emperador de México? Bueno, Centroamérica se va a integrar al Imperio Mexicano, llevando el país a su máxima extensión política como nación independiente. Imagínense, México era desde Costa Rica hasta California, excepto Belice. Belice era inglesa, pero todo esto era México. ¿Qué otra cosa de importancia vamos a ver durante el imperio de Agustín? Que los Estados Unidos van a concertar un acuerdo con Mr. Iturbide para que un conjunto de familias migraran de manera legal a Texas. Recuerden que esta parte del norte, que sería 1/3 de los Estados Unidos, más que la mitad, pues prácticamente está despoblada. Hay poca población. Muchas tribus indígenas que según el gobierno hacen relajo y medio. Pero bueno. ¿Qué más vamos a ver? Sin embargo, Agustín de Iturbide va a tener un gobierno centralista, se va a hacer guaje con la promulgación de la Constitución y eso cada vez va a resultar más antipático. Hasta que al final, en 1823, ocurre un levantamiento armado apoyado por la logia yorquina, que va a ser conocido como el Plan de Casamata, y esa rebelión va a terminar venciendo a las fuerzas del emperador y con ello se acaba el primer imperio mexicano. Entramos a una etapa de transición que va a ser conocida como el primer triunvirato, que va a estar integrado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, que son los que están ahí. Ellos van a organizar un congreso constituyente que va a generar la primera República Federal. O sea que aquí ya tenemos a los yorquinos en el poder. Se aplica la Constitución Federal de 1824, que es la primera carta magna de origen liberal que tenemos. Ahí pues se nombra a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. ¿Qué va a suceder en este periodo? Pues bueno, de acuerdo con la Constitución se concede una serie de libertades políticas a los mexicanos, excepto libertad de cultos, ¿no? Todavía aquí la iglesia sigue siendo oficial y me parece que prensa. ¿Qué otra cosa se va a hacer? Se va a intentar reorganizar la hacienda pidiendo prestado a Inglaterra y a los Estados Unidos. O sea, Guadalupe Victoria va a ser un presidente que va a hacer lo que más se pueda por el país. Va a intentar acercarse a Latinoamérica en cuanto a diplomacia internacional. Va a generar créditos para que la industria comience a avanzar, el campo comience a producir y va a reprimir una conspiración pro-española para que se reconquiste el país. Al final deja su gobierno en el 28, se arman elecciones en las cuales se enfrentan Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Sin embargo, los escoceses le van a dar el triunfo a Gómez Pedraza. Los seguidores de Guerrero y una buena parte del pueblo no les va a gustar la decisión, se van a rebelar, van a haber una serie de motines civiles por las elecciones del 28 y para evitar una guerra civil, Manuel Gómez Pedraza le va a ceder el gobierno a Guerrero.
Luego que Guerrero entra al poder, tiene que enfrentar un intento de reconquista española liderada por Isidro Barradas, el cual va a contener, gracias al clima, los mosquitos hicieron un paro enorme, infectaron al ejército expedicionario español. También mucho tiene que ver la comida, los españoles como que no están muy acostumbrados al chile, y ya a manera de complemento al trabajo militar de generales como Antonio López de Santana y Manuel Mier y Terán, quienes llegaron pues, prácticamente a dar el tiro de gracia a una expedición que estaba señalada con el infortunio. Sin embargo, en ese mismo año, los escoceses, que ahora vamos a llamar conservadores, van a hacerle un golpe de estado a este guerrero y van a tomar el poder. Entonces aquí vemos la segunda evolución de los grupos políticos mexicanos. Tenemos prácticamente dos, en realidad son tres. Monarquistas, que se alían con los centralistas, ellos son conservadores, ellos plantean la idea de un gobierno firme que desde el centro gobernara a todas las provincias y que mantuviera los privilegios del ejército y la iglesia, y los federalistas. Ahí tenemos a dos de sus representantes más importantes. Anastasio Bustamante, quien va a organizar el golpe contra Guerrero, y Valentín Gómez Farías, quien es liberal. Entonces, aquí en este periodo el país está hecho un borlote. Centralistas y federalistas se van a ir peleando el poder. Vamos a tener presidentes que van a durar incluso hasta días. Y bueno, eso va a ser parte de la turbulencia política que va a vivir en México entre 1832 y 1835. A esto agreguen que hay revueltas políticas en diferentes provincias del país. Yucatán quiere independizarse. Otro tantas veces sucede con Jalisco, Zacatecas. Vaya, es un relajo. Este señor Bustamante no va a ser bien querido por lo que le hizo a Morelos. Entonces es un relajo gacho. A manera de querer generar un orden, se redacta y se publica la primera constitución conservadora del país, que son las 7 leyes de 1835. Y toda esta situación va a ser aprovechada por un señor muy carismático que, dependiendo de su carácter, va a ser conservador o liberal. Y me estoy refiriendo a Antonio López de Santana. Ese señor va a durar 11 veces, va a ocupar 11 veces la presidencia. En muchas no va a estar, va a delegar las responsabilidades. Es todo un personaje Santana. Cuando se implementan las 7 leyes, se va a suprimir la autonomía de los estados y ese va a ser el pretexto para que Texas se levante en armas en contra de México y luche por su independencia. O sea, estamos en un periodo pues bastante complicado. ¿Sale? Otro tanto volverá a suceder con Yucatán. En el caso de Texas, pues está alentada además por los Estados Unidos. Texas es un territorio que ya tiene 3/4 partes de población de origen estadounidense. Y bueno, la falta de comunicaciones y otros problemas, pues hace muy difícil la gestión de ese territorio mexicano. Santana va a marchar con un ejército de 8,000 hombres hacia Texas, no en las mejores condiciones. Los tejanos se van a ver reforzados por miles de aventureros estadounidenses. Y aquí tienen que considerar ya dos documentos que están justificando el expansionismo americano. Lo que es la doctrina Monroe y el destino manifiesto. La doctrina Monroe va a ser un documento en el que expresa a las potencias europeas que América es una influencia de los Estados Unidos, el famoso América para los americanos. Y el destino manifiesto pues va a representar el hecho de que como los Estados Unidos son democráticos, están en la revolución industrial y otras cosas, tienen el derecho de dominar a todas las naciones latinoamericanas. ¿Sale? Entonces, bueno, es una situación muy, muy difícil. En los primeros actos bélicos de la Guerra de Independencia de Texas ganan los mexicanos, pero al final el desatino de Santana y el relajar la seguridad en un lugar en donde está acampando va a conllevar a la derrota. Con los tratados de Velasco se va a reconocer aparentemente la independencia de Texas, quien va a estar viviendo independientemente por 9 años, hasta que en el 45 Texas se une a los Estados Unidos. En el caso de Yucatán, Yucatán va a estar
9 años en lucha contra México, hasta que al final pues no se une, porque además está ya la guerra de castas, y eso hace que apelen al apoyo del gobierno mexicano con la condición de integrarse otra vez a la República. Otro conflicto que aquí también vamos a ver es la guerra de los pasteles, que va a darse a causa del adeudo que tiene México con el país galo, y que va a conllevar el bombardeo de Veracruz. Y bueno, en ese tipo de hechos, Santana va a perder la pierna. Entonces, reitero, México es un relajo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Con quién tiene la deuda México en la guerra de los pasteles? Con Francia. Por eso Ok, se le va a entonces por eso conocer. invaden Veracruz. Pues ni siquiera lo invaden, nada más lo bombardean. Ah, bombardean. Sí, bombardean, saquean las aduanas y se van. Así, nada más. Pum. Sin más. Profe, Sí, adelante, Mario. disculpe, ¿en qué se basaba la economía de México los primeros años del México independiente? En endeudarse, literal, con toda esta turbulencia política, no había chance de echar a andar el campo, no había comercio, entonces de lo único que se mantenía el país era de pedir prestado y de los impuestos que causaba la aduana de Veracruz. Pero era una época en la que México tenía dificultades económicas enormes, enormes. Sí, Sí, lo pregunto básicamente. porque esa pregunta venía en mi examen. ¿Y cuáles venían? ¿Qué opciones Venía venían? agricultura, venía minería, Ajá. ya no recuerdo las otras dos, pero una era minería, otra era agricultura y las otras dos ya no las recuerdo, profe, disculpe. No te preocupes. Es que por las condiciones del país, ninguna de las dos eran. Tendría que checar las otras dos. Porque reitero, estaba muy, 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 muy mal el país en ese periodo. Estaba fregadísimo. No, 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 no. Si les contara. Y bueno, ahí tenemos una de las razones por las cuales también se pierde la guerra contra los Estados Unidos. Sí, está muy gacho este asunto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, pues bueno, como colofón de esto está el conflicto con los Estados Unidos. Después de lo de Texas, Santana sale y entra del gobierno, no se ponen de acuerdo, hay muchos golpes armados, planes, y en 1845, como les decía, los tejanos deciden unirse a los estadounidenses. Y eso México lo ve como una declaración de guerra porque no consideró que Texas realmente fuera independiente. Ahora aquí pues también hay un pequeño problema territorial en el norte, no quedan claras las fronteras. Los gringos pensaban que la frontera de Texas y Tamaulipas era en el río Bravo, los mexicanos no, pensaban que era en el río Nueces. Entonces ese hecho va a generar la declaración de guerra de los Estados Unidos hacia México, y el conflicto va a darse en diversos frentes. Los contendientes no pueden ser más contrastantes. Vemos a nuestro vecino del norte con una mayor población, con estabilidad económica que está basada en la revolución industrial, con la necesidad de expandirse territorialmente, que cuenta con un ejército profesional y que también posee una estructura política que, si bien aquí ya empezamos a ver
las fricciones entre aquellos que están a favor de la esclavitud y aquellos en contra, todavía no se traducen en una guerra civil. En contraste, México es un país que está devastado por los conflictos civiles, que no tiene dinero, que el ejército no es profesional, está integrado por batallones que mandan los propios estados, las famosas guardias nacionales, que además no están sujetos a un mando centralizado, sino que están sujetos a sus oficiales inmediatos. O sea, el ejército todavía no se institucionaliza de manera plena. Agreguen el armamento. México no tiene un armamento sólido. Pero eso sí, hay mucho valor. Y hay cosas destacables como el papel de la caballería y de que el país, quizá pudiendo ocupar el recurso de guerra de guerrillas, hubiera sido más efectivo, pero no fue así. En fin, todas esas divergencias, ahí ni hablemos de que el gobierno pues tampoco era alguien que se hacía obedecer plenamente. Había instituciones como la Iglesia Católica que en varios casos dificultaba el quehacer del gobierno. Ahí tienen los motivos por los cuales México pierde la guerra. Los Estados Unidos van a atacar de manera simultánea por diferentes frentes al territorio mexicano. El primer frente principal viene desde el norte, desde lo que es Monterrey. Desde ahí baja Zacarías Taylor. Pero al mismo tiempo van a bloquear los puertos mexicanos y van a mandar otra columna a que tome Chihuahua, Sonora, Nuevo México y California, que por estar lejos del país, pues no van a tener guarniciones de significancia. O sea que las resistencias mexicanas en esos lados van a ser barridas. Santana regresa porque estaba exiliado y va a intentar frenar en el norte el avance estadounidense. Se va a dar la batalla de la Angostura, que acaba en un empate técnico. Sin embargo, pues bueno, Santana se repliega hacia el centro del país. Los Estados Unidos se quedan ciscados, piensan que otra batalla como esa sería un hecatombe, entonces deciden cambiar de estrategia. En vez de continuar avanzando de norte al centro, deciden embarcar ese ejército junto con tropas de refuerzo y mandar una segunda fuerza de expedición, pero ahora atacando desde Veracruz y recorriendo prácticamente la ruta de Cortés. Veracruz va a ser bombardeado, mientras que en México el presidente interino Valentín Gómez Farías intenta expedir un documento en el cual obliga a la Iglesia Católica a que aporte dinero para la defensa, cosa que no le agrada a la Iglesia, pero sí va a tener milagrosamente dinero para convencer a un batallón del ejército mexicano a que luche contra el gobierno, los famosos batallones polcos. Entonces, mientras Veracruz es bombardeada, aquí en México hay un conflicto civil que se acaba cuando Santana regresa al país, regresa a la ciudad y más o menos organiza que el cotorreo. Va a marchar con los restos del ejército mexicano a Cerro Gordo, cerca de Jalapa, y ahí va a enfrentar a los estadounidenses. Va a ser vencido, desaprovechando la oportunidad de armar una guerra de guerrillas en el tramo Veracruz-Puebla, Puebla-México. Él decide que es en la ciudad donde se van a dar las batallas más importantes. Sí van a haber conatos de guerrilla, eso es algo destacable, pero al no ser apoyados por el ejército no van a ser tan contundentes. Y bueno, al final Winfield Scott, que es el general norteamericano a cargo de esta expedición, adivina las estrategias de Santana y va a ir venciendo a los mexicanos en Lomas de Padierna, en el convento de Churubusco, Chapultepec, antes Molinos del Rey, Chapultepec, la Garita de San Cosme, la Garita de San Juan, hasta ocupar la Ciudad de México a partir del 14 de septiembre. Aquí pues hay que señalar dos cosas. La primera es el papel del Batallón de San Patricio, que es un cuerpo del ejército mexicano conformado por desertores irlandeses y de otras nacionalidades. Incluso extranjeros residentes en México van a pelear contra los estadounidenses. Les va a ir mal. El batallón va a ser exterminado prácticamente después del combate de Churubusco. Pero bueno, es un bonito hito de lealtad hacia el país. La verdad es que es conmovedora la historia de los patricios. Y por otra parte tenemos lo que es la resistencia civil que se hizo
ante los estadounidenses después de la ocupación de la Ciudad de México, resistencia que hizo más daño que las últimas 3 batallas. Sin embargo, la situación es insostenible y se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en el que México cede la mitad de su territorio por 15 millones de dólares. O sea, una Coca-Cola. Después de eso, Santa Anna vuelve a ser exiliado. Se hacen elecciones, más o menos el país va empezando a tener un tono más democrático, pero en el 53 vuelve a haber un levantamiento armado que lleva al poder a Santa Anna. A partir de aquí, este señor ya impone una dictadura que va a demeritar mucho la vida pública del país, se va a hacer llamar Su Alteza Serenísima, y una de las cosas que va a generar más malestar es que se van a agravar los impuestos. Y durante ese periodo, pues Estados Unidos se toma otro bocadito del territorio mexicano al obligar a nuestra nación a venderle el territorio de la Mesilla, que era una zona que estaba al norte en Sonora. Y de esta manera, pues dejamos el escenario para que el día de mañana veamos lo que va a ser el periodo liberal. Vamos a ver al polémico Juárez, al Segundo Imperio Mexicano, y me parece que podemos dejar el escenario preparado para que el día martes comencemos con Revolución Mexicana. ¿Cómo ven? ¿Mañana va a haber clase también? Sí, les había comentado que debido a estas circunstancias de que a partir del próximo fin iba a hacer su examen, nos íbamos a ver de viernes a martes de corrido. O sea, nos vimos el viernes de 8 a 10 de la noche, ayer de 8 a 10 de la noche, hoy de 8 a 10 de la mañana, mañana de 8 a 10 de la noche y el día martes de 8 a 10 de la noche. La idea es avanzar por lo menos hasta Cardenismo para el martes y si lo creen conveniente, finalizar en la parte de Historia de México el día viernes, pero ya viendo la parte de Historia Contemporánea. Pues sí, fue bastante maratónico esto con ustedes. Ok. Esto para cerrar el programa. Muy bien. Sí, así es que ahí vamos. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Para el siglo XIX les recomiendo los trabajos de Josefina Zoraida Vázquez, historiadora mexicana de primera línea, que tiene un montón de chambas sobre el siglo XIX mexicano. De hecho, el apartado del siglo XIX de los primeros años de la historia mínima de México y la historia general los escribió esta señora. Esos son buenos referentes. Y creo que hay unos documentales muy buenos de la Guerra de México contra Estados Unidos. Déjenlos busco y ahorita se los paso en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Gracias. Nada, dudas, preguntas, comentarios. De mi parte todo bien, todo claro, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Igual todo bien, gracias. Bueno, pues chicos, les agradezco mucho su presencia. Estamos yéndonos el día de mañana a las 8 de la noche. Voy a hacer todo lo posible por colgar la clase de ayer y la clase de hoy a YouTube, el día de hoy. Y, ¿qué más? Pues bueno, para los que nos están acompañando en Filos, les recuerdo que seguimos con las clases de 8 a 10 de la mañana. Es sí de corrido porque no acabamos. Gracias. Apenas vamos a entrar a ética y tráfico estética. ¿Sí, Mario? Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría subir las presentaciones, por favor? Sí. Sí, voy a corregir algunas y voy a hacer todo lo posible por hoy colgar las amigas y pasarles el link. Adelante, Mario. Muchas gracias. De nada, Perla. ¿Puedo entrar, profe, a la definición? Sí, adelante.
De 8 a 10 de la mañanita. ¿Sale? Ese sí es todos los días. Con el hasta mismo link. acabar. El mismo horario, Gracias. mismo link. Todo es con lo mismo. ¿Va? Pues bueno. Chicos, les agradezco su atención. Nos vemos el día de mañana. Y que pues tengan un excelente domingo. Respecto al cuestionario Historia Universal, se los voy a enviar por WhatsApp. Primero les voy a enviar las preguntas y después les haré llegar las respuestas. Las respuestas se las voy a hacer llegar el día lunes o martes. No, mañana. El lunes tengo más tiempo que el martes. Martes estoy más de locos. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias. Y por favor, si pueden echarle la mano a Perla en compartir el boletín de su familiar desaparecido, sería de enorme ayuda. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bye.